¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Ricardo Collante. Bien, vamos a resolver acá algunos problemas más para complementar lo que era fracciones 1, ¿cierto? Ya esto sería la segunda parte de fracciones 1, donde debemos dejar pues todo ok, ¿no? Vamos a hacer algunos problemas, de repente tocar algunos problemas que no hemos visto en los ejemplos, para así poder complementar todo lo que hemos aprendido. ¿Estamos? Bien. Pasemos entonces al problema número 7. ¿De acuerdo? Mira lo que me dice, ¿no? Dice si AB sobre BB es igual a 0,24, periódico puro. Ya sabemos que el periódico puro, toda la parte decimal pertenece al periodo, ¿no es cierto? Y acá vemos pues que toda la parte decimal está dentro del periodo, ¿de acuerdo? Y me pide que calcule el valor de A más B. Entonces vamos a resolver eso. Podemos saber acá AB con una raíz arriba. Ya sabemos que ese AB con una raíz arriba significa que es un número de dos cifras, ¿no es cierto? Y así no se puede operar. Para operar tenemos que descomponer este número. Ya sabemos cómo descomponer. Esa descomposición se llama descomposición polinómica del número, ¿no es cierto? Donde vamos a descomponer, por ejemplo, en unidades, decenas, centenas, ¿no es cierto? En este caso, B pertenece a las unidades, se multiplicará por 1 y ya por pertenecer a las decenas se multiplicará por 10. Es decir, que el número AB quedará así, ¿no? 10 por A más B. ¿De acuerdo? Así quedaría en el numerador. En el denominador también vemos un número de cifras, ¿no? En este caso las dos cifras son B. Y entonces haremos lo mismo, descompondremos este BB, ¿no es cierto? A él lo multiplicaremos por 1 y a él lo multiplicaremos por 10. Es decir, 10B más B. Eso me daría 11B. Ya está. Por el otro lado, lo que tenemos que hacer es calcular la fracción generatriz de este decimal. Ya sabemos que como es un periódico puro, en el denominador tendrá puras cifras 9, ¿no es cierto? ¿Cuántas cifras 9? Eso va a depender de cuántas cifras tenga el periodo. En este caso vemos dos cifras en el periodo. Por lo tanto, habrán dos 9. ¿Estamos? Arriba se colocará todo el número, sin considerar la coma decimal. Le colocaré 24. Y debo quitarle pues lo que está fuera del periodo. En este caso es 0, por eso que no le resto nada. ¿Vamos? Bien, de ahí vamos a simplificar. Por ejemplo, 11, onceava por acá, onceava por acá quedaría 9, ¿no es cierto? Podemos sacar tercia por acá, y tercia por acá quedaría 3, y acá quedaría 8. Y entonces ahora lo que tendría que hacer es pasar a multiplicar en aspa, ¿no? El 3 irá a multiplicar al 10A más B, y el B irá a multiplicar al 8. Entonces me estaría quedando así, ¿no? 30A, ¿sí? 3 por 10A, 30A, más 3 por B, 3B. Ahí está. El B iría a multiplicar al 8, lo que me daría 8B. Y, profe, él pasa para allá, me quedaría 30A, igual él pasa restando, quedaría 5B, y sacaríamos quinta, ¿no es cierto? Sacamos quinta por acá, me estaría quedando aquí 6A igual a B. Y entonces de ahí tendría que darle valores tanto a A como a B, ¿no es cierto? Podemos ver que el valor de A, como es una cifra, obviamente va a tomar valores del 1 al 9. Profe, ¿por qué no 0? Porque como es primera cifra de un numeral, nunca la primera cifra de un numeral sea 0, ¿no es cierto? Entonces, el primer valor que podría tomar sería 1. Si A fuera 1, jóvenes, entonces B sería 6 por 1, 6. ¿De acuerdo? Si A fuera 2, B tendría que ser 12. Podría 6 por 2, 12. Y obviamente B es una cifra, nunca llegaría a 12. Es por eso, jóvenes, que el único valor para A sería 1. Y obviamente si A vale 1, B sería 6 por 1, es decir, 6. ¿De acuerdo? Como a mí me piden que calcule el valor de A más B, entonces la respuesta será 1 más 6, 7. Ahí está. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta. Bien, pasemos al problema número 8. ¿Sí? Profe, aquí observamos, por ejemplo, que acá hay una suma de dos fracciones
obviamente donde A ni B tendría que ser 0, ya dijimos, las fracciones tanto A como B deberían ser enteros y positivos. Acá vemos un decimal periódico mixto. ¿Por qué es mixto? Porque en la parte decimal hay cifras que pertenecen al periodo y hay cifras que no, ¿cierto? Ya hemos aprendido cómo calcular la fracción generatriz de ese decimal. Entonces vamos a resolver, ¿ya? Operaremos en aspa primero, ¿no? El 11 irá a multiplicar al A, me daría 11A. Luego el 5 iría a multiplicar al B, que me daría 5B. En el denominador, obviamente iría el producto, ¿no? De 5 por 11. ¿De acuerdo? Sería 5 por 11, 55, o simplemente voy a colocar 5 por 11 porque sé que él se va a comenzar a cancelar con el denominador de la fracción generatriz, ¿cierto? Entonces lo puedo dejar así, lo puedo escribir como 55, lo puedo dejar así. Aquí, jóvenes, recuerda, el periódico mixto tiene cifras 9 abajo y también tiene cifras ceros. ¿Cuántos 9? Bueno, ¿cuántas cifras tiene el periodo? 2. Por lo tanto, llevará 2 9. ¿De acuerdo? Y como hay una cifra que está fuera del periodo, por esas cifras se colocan ceros. ¿De acuerdo? Arriba se colocará todo el número sin considerar la coma decimal, es decir, 781, ¿cierto? Y se le quitará lo que está fuera del periodo, ¿no? En este caso el periodo es 81, le quitaré el 7. Así. ¿Sí? Bueno, de aquí comenzaremos a simplificar. Ejemplo, podemos sacar onceava. Onceava del 99 sería 9. Acá quedaría 9, 90, ¿no? Porque este es 10. Quinta y quinta de este 10 me quedaría 2. Es decir, que me estaría quedando, aquí no quedaría el 1 solamente, ¿cierto? Y aquí quedaría el 18. Ya dijimos que cuando acá en esta parte no queda nada, quiere decir que esta división tendría que ser exacta. Tampoco tendría que haber nada en el denominador. Entonces, profesor, a ver, por ejemplo, 781 menos 7, eso me da 774, ¿cierto? 774. Y entonces quiere decir que la división de 774 entre 18 tendría que ser exacta. A ver, comprobemos eso, ¿no? A ver, por aquí lo voy a hacer. 774 entre 18. ¿De acuerdo? Bien. Aquí me saldría a 4. 4 por 18, 72, quedaría 5. 4. Y acá sería 3. Es decir, que esta división 774 entre 18 me sale 43 exactamente. ¿No es cierto? Así habíamos dicho. ¿De acuerdo? Bien, y entonces vamos a colocar ese resultado, el 11A más 5B me sale 43. ¿Estamos? Bien. De los jóvenes, lo que me estaría en una diofántica, ¿no es cierto? En el segundo caso de una diofántica, porque acá hay un múltiplo de 5 que está multiplicando a una de las variables, ¿no es cierto? Pero ya habíamos dicho que cuando este número es pequeñito, no es necesario hacer una diofántica, ¿no? Lo podemos tantear, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá claramente se podría ver que para que termine en 3, obviamente podría ser 3, ¿no es cierto? Acá sería 33. Si acá es 33, para llegar a 43 me faltaría 10. Así que 5, ¿por cuánto me daría 10? 2. ¿Estamos? Obviamente otro valor ya no sería, ¿no? Porque este múltiplo de 5 podría acabar en 0, en este caso está acabando en 10, o podría acabar en 5. Pero si él acaba en 5 debería acabar en 8, ¿no? Para que termine en 3. Y en 8 sería 88 y ya pasaría. Así que es el único valor para A y el único valor para B. ¿Qué me pide el problema? Bueno, me pide... Como me piden la suma sobre el producto, bueno, la suma sería 3 más 2, 5, y el producto sería 3 por 2, ¿no es cierto? Eso me daría 6. Bueno, quiere decir que la respuesta sería 5 sextos. ¿Estamos jóvenes? Ya está. Esa sería la respuesta al segundo problema, ¿no? Pasemos entonces al problema número 9. Bien, jóvenes, estamos aquí entonces ante el problema número 9, ¿no? Mira lo que me dice. Dice, ¿cuál es la última cifra decimal de la siguiente expresión? Mira, me dan una fracción, ¿no es cierto?
vemos acá un producto de varios números, el cual es un número bastante grande, ¿no es cierto? Pero en realidad no importa si el número es muy grande, ¿no es cierto? Calcular la última cifra no debe ser muy complicado, porque recuerda que si yo voy a multiplicar un grupo de números, la última cifra en la que acabe ese producto dependerá de cuáles son los valores de las últimas cifras de cada factor, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Imagínate que multipliquemos 3 por 6 y por 7. Entonces, profe, 3 por 6 por 7, eso sería 3 por 6, 18. 18 por 7, 126. ¿De acuerdo? O sea, prácticamente este producto acabaría en 6. Pero ¿qué pasaría si no fuera el 3, si no fuera el 13, entre el 26 y el 37? Si multiplicamos estos tres números, obviamente que el número sería más grande. Pero jóvenes, su última cifra seguiría siendo 6. ¿Por qué? Porque la última cifra va a depender del producto de las últimas cifras de este número. Y observa que las últimas cifras de este número es la misma cifras que en el caso anterior. Por eso que el 6 no se ha alterado, ¿cierto? Es más, podríamos seguir agregando acá algunas cifras más. Y sin embargo, la última cifra no se alteraría, ¿no? Seguiría siendo 6. ¿Por qué? Porque el producto de las últimas cifras sigue siendo igual que el producto de las últimas cifras anteriores, ¿no? O sea, los números, las últimas cifras no han cambiado. Y entonces, no importa qué tan grandes sean los números, lo único que yo tendría que saber es cuáles son sus últimas cifras. Multiplicar esas últimas cifras y tendría la última cifra del resultado final. ¿Estamos? Y entonces quiere decir, profesor, que si este número sale un número grande, no debemos asustarnos, ¿no? En realidad yo debería conocer cuál es la última cifra de 2 a la 12. Obviamente hay un trabajo que hacer ahí. ¿Cuál es la última cifra de 3 a la 30? ¿Cuál es la última cifra de 7 a la 20? Multiplicar esas últimas cifras y así obtendré la última cifra en la que acabe ese producto. ¿Estamos? Lo que veo que sí se me está complicando es que está dividido, ¿cierto? Y si está dividido entre algo, ahí la cosa se complica, porque ahí sí, por más que yo obtenga el producto de las últimas cifras, al dividirse entre algún número, esa última cifra sí va a cambiar, ¿cierto? Por ejemplo, miren, habíamos puesto al inicio el 3 por 6 por 7, ¿no? Así, por ejemplo, a ver. Profe, habíamos dicho que eso me daba 126. ¿De acuerdo? Oye, pero si este número estuviese dividido entre 5, porque acá está dividido entre 5, ¿no es cierto? Entonces, profesor, yo al dividir entre 5 este 126, ya la última cifra cambia, ¿no es cierto? Me daría 25,2. O sea, este resultado sería 25,2. Y entonces la última cifra ya no sería el 6, como me había salido, ¿no? Sino sería el 2. ¿Y por qué cambió? Cambió porque ahora lo estamos dividiendo entre un número. Así como lo dividí entre 5, puede haberlo entre 6, entre 7, entre 8, y obviamente me va a cambiar la última cifra. Eso es lo que me está preocupando, ¿no? Yo podría hallar cuál es la última cifra acá, pero al dividirlo, eso me va a cambiar la última cifra. Y obviamente dividir entre 5 todavía era fácil, pero dividir entre 5 a la 40 ya no debe ser muy fácil, ¿cierto? Y entonces, profesor, vamos a ver cómo lo podemos resolver. Oye, ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, si este número no hubiese sido 5? Hubiese sido 10, por ejemplo. A ver, si ese número hubiese sido 10, mira que acabaría 3 por 6 por 7, me daría 126. Pero al dividirlo entre 10 jóvenes, ¿cuál sería su resultado? Bueno, el resultado sería 12,6. Yo te pregunto, ¿cambió la última cifra o no? No cambió, ¿cierto? ¿Y por qué no cambió esta vez? Obviamente porque estaba dividido entre 10. Y tú sabes que dividir entre 10, o de repente entre 100, o de repente entre 1000, no cambia la última cifra. Lo único que hace es comenzar a correr la coma decimal, ¿no? Si divido entre 10, aparecerá una cifra decimal. Si divido entre 100, aparecerán dos cifras decimales. Si divido entre 1000, aparecerán tres cifras decimales. Pero las cifras no cambian. ¿Estamos? Y entonces quiere decir que a mí me hubiese gustado que en vez de estar un 5 a la 40,
tuviese un 10 a la algo, ¿no? Porque ya sabemos que si acá fuese 10 a la algo, o sea, una potencia de 10, entonces la última cifra decimal no iba a cambiar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si esto fuese acá 10 al cubo, entonces, profesor, era dividido entre 1000. Y si fuese dividido entre 1000, sería 0,126. Igual podemos ver que la última cifra no ha cambiado, ¿no? A pesar que ya no es 10, ahora es 1000. ¿Y por qué pasa eso? Porque acá, en realidad, en el denominador hay una potencia de 10. Si en el denominador hubiese una potencia de 10, la última cifra en la que acabe el producto del numerador no lo va a cambiar. Lo único que va a hacer esa potencia de 10 es correr cifras decimales. Y entonces a mí me hubiese convenido que acá aparezca una potencia de 10, pero no aparece. Pero yo te pregunto, oye, pero es 5 a la 40. ¿Tú crees que de 5 a la 40 se podría convertir en una potencia de 10? Claro, profe, se puede convertir. ¿Y cómo? Fácil. Multiplicándolo por 2. ¿Qué? ¿Por 2? No, perdón. Por 2 a la 40. Profe, si usted multiplica el 5 a la 40 por 2 a la 40, eso sería 10 a la 40. Y 10 a la 40 sí es una potencia de 10. Oye, pero si yo multiplico en el denominador, pregunta, ¿tendría que hacerlo también en el numerador, no es cierto? Así es. Tendría que hacerlo también en el numerador para no alterar ese resultado. ¿Estamos? Ahora sí, profesor, ya no me preocuparía por el denominador, porque el denominador sería una potencia de 10. Y ya sabemos que el producto en la que termine el numerador no lo va a cambiar. ¿Estamos? Ahora mi trabajo solamente será hallar cuál es la última cifra en la que termina el producto de los números que está en el numerador. ¿Estamos? Bien, ese es otro trabajo también. Ahora veamos cómo resolvemos esa parte. ¿De acuerdo? Bien, pasemos entonces a ver o a analizar cómo podemos resolver ahora, profesor, en qué cifra termina el numerador. Oye, acá hay 2 a la 40 y acá hay 2 a la 12. Eso sería 2 a la cuánto. Allá, profe, producto de bases iguales, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con los exponentes? Se suman. Vamos a hacer eso entonces, ¿no? Vamos a sumar los exponentes. El 2 a la 12 con 2 a la 40 sería 2 a la 52. Ahí está. Por 3 a la 30. Por 7 a la 20. Y finalmente por 10 a la 40. Así me estaría quedando ahora, ¿no? Entonces, profesor, ahora sí, ya no me preocuparía por el denominador, solamente me preocuparía cuáles son las últimas cifras en las que terminan cada uno de estos números. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a averiguar por aquí. Mira por aquí. Bien, aquí, por ejemplo, jóvenes, he tratado de comenzar a intuir, ¿no? Para ver cómo deben terminar esas potencias, tanto de 2, de 3 como de 7. Para eso he analizado las potencias de 2, las potencias de 3 y las potencias de 7. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, si fuese 2 a la 1 sería fácil, eso sería 2. La última cifra seguiría siendo 2, porque obviamente es una cifra nada más. Si fuera al cuadrado sería 4. Si fuera 2 al cubo sería 8. 2 a la cuarta sería 16. La última cifra sería 6, porque me interesa la última cifra nada más, ¿cierto? 2 a la quinta sería 32. Profe, la última cifra sería 2. Profe, pero 2 a la 1 también era 2. Así es, ¿no? 2 a la 1 era 2, 2 a la quinta también es 2. 2 a la sexta es 64. Terminaría en 4. O sea, su última cifra sería 4. Profe, pero acá 2 al cuadrado también era 4. Oye, sí, ¿no? Está coincidiéndome. Había coincidido 2 a la quinta con el 2 a la 1 y ahora el 2 al cuadrado coincide con el 2 a la sexta. Profe, 2 a la 7 sería 128. Y 2 al cubo también es 128. También termina en 8, perdón. Entonces está coincidiendo las cifras, las últimas cifras, de 2 al cubo y 2 a la 7. Profe, 2 a la 8 sería 256, es decir, el por 2, ¿no es cierto? Oye, pero 2 a la cuarta también termina en 6. O sea, 2 a la 4 está coincidiendo con 2 a la 6. Luego viene 2 a la novena, que sería 512. Y acabaría en 2. Profe, está coincidiendo con el 2 a la quinta y el 2 a la 1. Oye, quiere decir que entonces el 2 a la décima, si el 2 a la 1 acababa en 2, el 2 a la décima debe acabar en 4, ¿no? Y entonces el 2 a la 11 debería acabar en 8, y así, ¿no es cierto?
Profe, podemos observar que como que hay un patrón, ¿no? Mire que acá era 2, 4, 8, 6, y a partir de aquí, nuevamente se repite esa secuencia, nuevamente 2, 4, 8 y 6. Profe, y luego otra vez va a empezar 2, 4, 8 y 6. Y entonces, jóvenes, si nosotros encontramos que cada 4 potencias se comienza a repetir las últimas cifras terminales, entonces podemos establecer una conclusión, ¿no es cierto? Profe, en el 4 termina en 6, en el 8 termina en 6. Pregunta, ¿en el 12 terminará en 6 o no? En el 16 terminará en 6. En el 20 terminará en 6. Y así podría decir que cada múltiplo de 4 acaba en 6. Y entonces, profesor, vamos a hacer eso, ¿no? Que cuando yo tengo un 2 elevado a una potencia que es un múltiplo de 4, su última cifra terminal, jóvenes, será 6. ¿De acuerdo? Pasó en 4, pasó en 8, va a pasar en 12, en 16, etcétera, etcétera. Oye, pero si no es 4 múltiplo de 4, sería el que sigue, entonces diríamos que es múltiplo de 4 más 1, ¿cierto? Múltiplo de 4 más 1 sería entonces a la quinta. En ese caso, profesor, ya no terminaría en 6, terminaría en 2. Oye, si no es 5, si no es 6, bueno, 6 sería múltiplo de 4 más 2. Y eso terminaría en 4. Profe, y si no es 6, es 7, sería múltiplo de 4 más 3. Y eso terminaría en 8. Ahí está. Profe, si no es múltiplo de 4 más 3, es múltiplo de 4 más 4. Bueno, múltiplo de 4 más 4 es múltiplo de 4. Se repetiría esta secuencia, ¿no es cierto? Y entonces, profesor, quiere decir que en realidad yo debería averiguar si el exponente de 2 es múltiplo de 4 o es múltiplo de 4 más algo. Así yo podría saber cuál es su última cifra terminal. ¿De acuerdo? En este caso, en el problema, yo tengo 2 a la 52. Y mira, 52 sí es un múltiplo de 4, ¿no es cierto? Y como 52 sí es un múltiplo de 4, entonces, profesor, quiere decir que estoy en este caso, ¿no? ¿Cuál debería ser la última cifra terminal de 2 a la 52? El 6. Entonces, profesor, así voy a escribirlo, ¿no? Oye, este 2 a la 52 debería terminar en 6. Ya tendría cuál es la última cifra terminal del 2 a la 52. ¿Estamos? Lo mismo tendría que hacer con el 3. Profe, 3 a la 1 sería 3. 3 al cuadrado sería 9. 3 al cubo es 27. 3 a la cuarta, 81. 3 a la quinta, obviamente, sería el por 3, ¿no? Que sería 243. Nuevamente termina en 3. Profe, sería a la sexta, sería multiplicar por 3 otra vez. Y obviamente, si multiplicó por 3, otra vez sería 9, ¿cierto? A la séptima sería multiplicar el por 3, terminaría en 7. Y a la novena sería, a la octava sería otra vez por 3. 7 por 3, 21. ¿Cierto? Y el por 3 sería 3. Y así sucesivamente. Y podemos observar, profesor, que este patrón comienza a repetirse cada 4 también. Muy parecido a lo que era la potencia de 2. Mira que cada 4 se repite el patrón. ¿No es cierto? Hay un patrón ahí, ¿no? Hay un ciclo ahí que se repite. 3, 9, 7, 1. 3, 9, 7, 1. ¿Cierto? Así serían sus últimas cifras. Obviamente esto son números más grandes, pero sus últimas cifras no han cambiado con respecto a las anteriores, ¿no es cierto? Y entonces, profesor, lo que diría, al igual que en el caso anterior, en la potencia de 2, concluiría que como es cada 4, entonces cuando yo tenga un 3 elevado a un múltiplo de 4, terminaría en 1, ¿cierto? Así. Profe, si fuera múltiplo de 4 más 1, sería el que sigue, ¿no? Entonces, múltiplo de 4 más 1 sería 3. Sería el 5. Profe, si es múltiplo de 4 más 2, entonces sería 9. Y el múltiplo de 4 más 3 sería 7. Así, jóvenes, entonces podemos llegar a la conclusión de cuál sería el resultado de 3 a la 30, ¿no? Profe, 3 a la 30, pero 30 no es un múltiplo de 4.
Sí, pero es un múltiplo de 4 más 4. Más 2. Claro, porque el múltiplo de 4 más cercano a 30 sería 28. ¿De acuerdo? Y obviamente 30 es 28 más 2. Entonces, como 28 si es un múltiplo de 4, 30 sería múltiplo de 4 más 2. Y múltiplo de 4 más 2 hemos dicho que terminaría en 9. Esto acabaría en 9. ¿Eh? Vamos a hacer lo mismo entonces con las potencias de 7, ¿no? A ver, profe, 7 a la 1 terminaría en 7. 7 al cuadrado me daría 49. El por 7 terminaría en 3, ¿cierto? El por 7 terminaría en 1. ¿De acuerdo? El por 7 sería 21, terminaría en 1. El por 7 terminaría en 7. Y el por 7 terminaría en 9. Y así. ¿No? Y así sucesivamente, ¿no? Así sucesivamente. Entonces podemos observar que las potencias de 7 también tienen un patrón, ¿cierto? Mira que aquí es 7, 9, 3, 1. Y aquí comenzaría otra vez 7, 9, obviamente 3, 1, ¿no? Ya no voy a continuar porque sé que se está repitiendo la secuencia cada 4. Y entonces podemos llegar a la misma conclusión anterior, ¿no? Cada múltiplo de 4, obviamente acabará en 1. Pero si es múltiplo de 4 más 1, acabará en 7. Si es múltiplo de 4 más 2, acabará en 9. Y si es múltiplo de 4 más 3, acabará en 3. ¿Vamos? Profe, ese es 20, que es el exponente de 7, si es un múltiplo de 4. Y entonces cuando es múltiplo de 4 hemos dicho acabará en 1, ¿cierto? Ahí está. Y entonces lo único que nos quedaría es multiplicar las últimas cifras de cada uno de ellos. Sería 6 por 9, 54, termina en 4, y 4 por 1, 4, ¿no? Entonces el resultado acabaría en 4. Profe, y dividido entre él, ya sabemos que no lo cambia, ¿no? Solamente va a generar cifras decimales. Y entonces, profesor, quiere decir que el resultado sería que la última cifra termina en 4. ¿Estamos? Bien. Esa sería la solución de la pregunta número 9. Pasemos a la pregunta número 10. Bien, jóvenes, pasemos ahora al problema número 10. ¿De acuerdo? Mira lo que me dice, ¿no? Dice, ¿para qué valores de n se hace entera la expresión n más 55 sobre n más 1? ¿No? O sea, me están pidiendo que esta fracción que vemos aquí, al final se convierta en un número entero. ¿De acuerdo? Ahora, lo que puedo observar, jóvenes, es que, por ejemplo, si yo a n le diera 0, entonces esto se convertiría en un entero, ¿no? Porque sería 0 más 55, 55. Y acá sería 0 más 1, 1. 55 entre 1 me daría 55. Eso sería un número entero, ¿no es cierto? Oye, pero si n fuera 1 también, porque acá sería 1 más 55, sería 56. Y acá sería 1 más 1, 2. Y 56 entre 2 me daría 28. ¿Estamos? Profe, para n igual a 2 también sería entero, porque sería 2 más 55, 57. Y acá sería 2 más 1, 3. Y 57 entre 3 sería 19. ¿Estamos? Pero para n igual a 3 ya no, ¿no? Porque acá sería 58 y acá sería 4 y obviamente 58 no es divisible entre 4. ¿Qué, profe? ¿Así tengo que comenzar a darle valores a n para ver cuál cumple y cuál no cumple? No, esa no es la idea. ¿De acuerdo? Lo que estoy haciendo es tratar de encontrar algunos valores como el alumno podría empezar. Hay muchos alumnos que de repente le dicen, ¿para qué valor de n? Y comienza a dar valores, ¿no es cierto? De repente, sin un previo análisis, comienza a darle valores y trata de encuentra algunos valores, pero de no sabe cómo acabar, ¿no? No sabe ni si acabó o no acabó, ¿de acuerdo? Ahora, yo te pregunto, mira, oye, si esta es una fracción, sabemos que una fracción es una división, ¿cierto? Y si una división, profe, sale como resultado un número entero, es porque en realidad esa división es exacta, ¿de acuerdo? Y para que una división sea exacta, es porque obviamente el dividendo es un múltiplo del divisor. En este caso, como es una fracción, diremos que el numerador es múltiplo del denominador, ¿cierto? Profe, para que esta división sea entera, y entonces quiere decir que el numerador de esta fracción tiene que ser un múltiplo del denominador. Ahora, decir que el numerador es múltiplo del denominador es lo mismo que decir
que el denominador sea un divisor del numerador. ¿De acuerdo? Ahora, entonces si empezamos por ahí, el problema se puede analizar mejor, ¿no es cierto? Yo diría que n más 1 tendría que ser un divisor de n más 55. Pero este n que está arriba todavía me está complicando el problema. ¿Por qué? Porque si no existiera este n, jóvenes, imagínate que solo fuese 55, entonces sería más fácil, ¿no? Porque si yo digo el denominador tiene que ser un divisor del numerador y el numerador fuera solamente un número, por ejemplo, imagínate que fuese 55, y entonces yo diría, oye, n más 1 tiene que ser un divisor de 55, ¿no es cierto? Y los divisores del 55, profe, se conocen. Por ejemplo, uno de ellos sería la unidad, ¿no es cierto? Otro de ellos sería el 5, otro de ellos sería el 11 y el otro sería el 55. Entonces, profesor, este n más 1 tomaría justo esos valores que son los divisores del 55. ¿De acuerdo? Bien. Pero, como acá hay un número, una variable, esa variable me está molestando, ¿no? No me permite poder resolver. Y entonces lo que tenemos que hacer, jóvenes, es más bien desaparecer este n. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo hacemos para desaparecer n? Bueno, vamos a ver cómo podemos desaparecer ese n. Bien. Para desaparecer ese n, jóvenes, vamos a hacer lo siguiente. Mira, ese n más 55 que figura acá arriba, lo voy a escribir de esta manera, ¿no? Como n más 1 más 54. ¿Puedo hacer eso? Claro, profe. El n más 55 lo estoy escribiendo como n más 1 más 54. Eso sigue siendo n más 55, ¿de acuerdo? Oye, pero todo eso está dividido entre n más 1. ¿Bien? Luego, lo que voy a hacer, jóvenes, es hacer que ese n más 1, que está en el divisor, que está en el denominador, divida cada una de estas dos expresiones. Es decir, que divida el n más 1 y que divida el 54. Entonces, más o menos me estaría quedando así, ¿no? n más 1 sobre n más 1. Y por acá, profe, si el n más 1 también divide el 54, me estaría quedando 54 sobre n más 1. ¿De acuerdo? Oye, pero n más 1 entre n más 1, pregunta, ¿eso sale 1, sí o no? Y por este lado, entonces me estaría quedando 1 más 54 entre n más 1. Y mira que esta parte ya sería entera, ¿no? Quiere decir que de esta parte ya no me tendría que preocupar. Solo me tendría que preocupar del 54 sobre n más 1. Pero mira que ahora sí tiene la forma que quería, ¿no? ¿Recuerdas que había dicho que si este n no estuviera, era fácil calcular los valores de n, porque el denominador tendría que ser un divisor del numerador? Y eso está ocurriendo acá, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos el 54, es un número, y el n más 1 tendría que ser un divisor del 54. ¿Para qué? Para que esta división sea entera. ¿De acuerdo? Entonces, profesor, mi trabajo será calcular los divisores del 54 y cada uno de ellos igualarlo al n más 1. ¿Estamos? A ver, ¿cómo calculo los divisores del 54? Bueno, podría ser así, ¿no? Una forma, escribo el 54. Tú sabes que el 54 lo puedo descomponer como el producto de dos factores, ¿no? Por ejemplo, 1 por 54, 2 por 27, 3 por 18 y 6 por 9, ¿no? No hay más valores o no hay más formas de descomponer el 54 como el producto de dos números enteros. Oye, entonces cada uno de estos números que me han salido sería un divisor de 54. Es decir, que 54 tendría 8 divisores. ¿De acuerdo? Ahora, recuerda que el n más 1 tendría que tomar pues los divisores del 54. Es decir, que el n más 1 debería ser igual a 1, el n más 1 debería ser igual a 2, el n más 1 debería ser igual a 3, y así voy a encontrar todos los valores de n. Y entonces, los valores de n, jóvenes, tendría que ser así, ¿no? Por ejemplo, n más 1 sería igual a 1. Si n más 1 es igual a 1, profe, es porque n vale 0. ¿De acuerdo? Si n más 1 es igual a 2, es porque n vale 1. Si n más 1 es igual a 3, y entonces n sale 2. ¿De acuerdo? Así estoy encontrando los valores de n, ¿no? Si n más 1 vale 6, es porque n vale 5, profe. Si n más 1 vale 9, y entonces n vale 8. Si n más 1 vale 18, y entonces n sería 17.
si n más 1 vale 27, es porque n sería 26. Y finalmente, si n más 1 es 54, y entonces n sería 53. ¿De acuerdo? Y entonces, profesor, ahí vemos que n ha tomado 8 valores, ¿no? ¿Estamos? Y entonces, profesor, esa sería la respuesta para el problema número 10. ¿De acuerdo? Entonces, pasemos al problema número 11. ¿Sí? Miren lo que me dice el problema número 11. Dice, si al numerador de una fracción propia e irreductible se le añade la unidad, ojo, al numerador se le añade la unidad, dice, esa fracción sería equivalente a un medio. A ver, profe, vamos planteando por ahí, ¿no? Usted me ha dicho que cuando no se conoce una fracción, uno debería escribir como a sobre b, ¿cierto? Ahora, acá me dice que la fracción es propia. Entonces, esa fracción a sobre b debe ser, pues, menor que la unidad, ¿cierto? Y si es irreductible, y entonces se cumpliría que tanto a y b deben ser PESI, ¿no? Deben ser primos entre sí, no debe haber ningún divisor en común entre ellos, es decir, esa fracción pues es irreductible. ¿Estamos? Y entonces vamos a escoger la fracción, ¿no? Oye, supongamos que esa fracción que menciona el problema sería a sobre b. Entonces mira lo que dice, ¿no? Oye, dice, si al numerador se le añade la unidad, ojo, al numerador, no a la fracción, ese es un error que cometen muchos alumnos, le dicen al numerador se le añade la unidad y ellos le añaden la unidad a la fracción, ¿no? Acá no, acá me dice al numerador, o sea, solamente a A, ¿no es cierto? B se queda igual. Dice, oye, esta fracción entonces, ¿qué pasa con la fracción? Dice, sería equivalente a un medio. Entonces esto lo igualaría a un medio, ¿no? Ahí está. Profe, ¿qué hago de ahí? Bueno, vamos a despejar, ¿no? Por ejemplo, acá sería 2a más 2 y acá sería b, ¿no? 2a más 2, eso sería igual a b, ¿no? Estoy multiplicando en aspa, ¿no? Él pasa a multiplicar allá y el b pasa a multiplicar al 1. ¿De acuerdo? Bien, pero ¿qué más dice el problema, no? Dice, en cambio, si se le añade 11 unidades al numerador, ojo, le voy a añadir 11 unidades a a, ¿no? Dice, este sería igual al denominador, a, o sea, sería igual a b. Entonces, profesor, vamos a plantear ese segundo caso, ¿no? A ver, mira lo que me dice. Dice, oye, si tú le añades 11 unidades al numerador, o sea, a, entonces sería equivalente al denominador, o sea, sería equivalente a b. ¿De acuerdo? Jóvenes, aquí tengo b y aquí tengo b, ¿no? Y obviamente, pues, si b es igual a 2a más 2 y b es igual a más 11, y entonces estas expresiones las voy a igualar. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos me estaría quedando algo así, ¿no? A ver, profe, 2a más 2, que es igual a b, sería igual a más 11, ¿no? Ahí está. De ahí este a pasaría a restar, y este 2 pasaría a restar al 11, me quedaría 9. Oye, si a me ha salido 9, y entonces, ¿cuánto sería b, no? Sería cuestión de reemplazar nomás. 9 más 11, 20. Es decir, que la fracción original, profe, era 9/20. ¿Estamos? Eso es lo que me dice el problema, ¿no? Y bueno, vemos que se cumple que la fracción 9/20 es una fracción propia y además es irreductible, porque entre 9 y 20 ya no hay ningún divisor en común. ¿De acuerdo? ¿Qué más pide el problema? Mira la pregunta, dice, ¿cuántas unidades hay que añadirle a ambos términos de esta fracción 9/20? ¿Para qué? Para que sea igual al decimal 0,63 periódico mixto, ¿no? Muy bien, eso lo voy a hacer por aquí. Profe, a esta fracción 9/20, dice, vamos a sumarle una cantidad a ambos términos de la fracción, ¿cierto? Dice qué cantidad se le debería, dice cuántas unidades hay que añadir a ambos términos de la fracción. Bueno, si yo asumo que esa cantidad debe ser x, entonces voy a añadirle x tanto al numerador como al denominador. Ellos son los términos de la fracción. ¿Y para qué? Dice para que sea equivalente al decimal 0,63 periodo en el 3, ¿no? Dice 63, 3, 3, 3. Ah, profe, entonces el 3 es el periodo. Bueno, vamos a tratar de transformar esto a su fracción generatriz. Recuerda que esto es un periódico mixto, y entonces en un periódico mixto habrán cifras 9. ¿Cuántos 9, profe? Bueno, depende cuántas cifras tenga el periodo, ¿no? Acá hay una cifra en el periodo, por lo tanto habrá una cifra 9. Y tantos ceros estén fuera del periodo.
Entonces, como acá hay una cifra fuera del periodo, se colocará un 0 por ello. Profe, arriba se coloca todo el número sin considerar la coma decimal, en este caso sería 63, y se restaría lo que está fuera del periodo, ¿no? Y lo que está fuera del periodo sería el 6 nomás. Sería 63 menos 6. ¿De acuerdo? A ver, escribamos por acá cómo estaría quedando entonces. A ver, profe, sería así, ¿no? Por este lado seguiría quedando 9 más x, y acá me quedaría 20 más x. Por este lado, a ver, mira que acá sería 63 menos 6. Eso me daría 57, ¿no es cierto? Y 57 tiene tercia, ¿no es cierto? Vamos a sacar tercia y tercia entonces, ¿ya? Mira que esto de aquí, a ver, esto de aquí sería 57, ¿no? 57. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar tercia tanto al 57 como al 90. Si saco tercia del 57, eso me quedaría 19. Y saco tercia del 90, me quedaría 30. ¿De acuerdo? Oye, mira, por suerte, fácilmente se puede ver cuál es el valor de x, ¿no? Mira que si x fuera 10, acá sería 10 más 9, 19. Y si x fuera 10, sería 10 más 20, 30. Y entonces quiere decir que no cabe duda, el valor de x tiene que ser 10. Si no me sale así, y entonces lo que tendría que hacer es multiplicar en aspa y hallar el valor de x. En este caso me ha salido directamente por suerte, así que x vale 10. ¿Sí? Bien, jóvenes, pasemos entonces al problema número 12. Bien, jóvenes, estamos aquí con el problema número 12. ¿Sí? A ver, mira lo que dice, ¿no? Dice una fracción f está ubicada entre un tercio y un medio, ¿cierto? Dice una fracción f está ubicada entre un tercio y un medio. Vamos a hacer eso, mira. Voy a colocar acá la recta numérica y voy a colocar obviamente la recta numérica. Por acá seguramente aparezca un tercio y por acá aparezca un medio, ¿no es cierto? Ya está. Me dice que esa fracción f está ubicada entre ellas. Entonces obviamente podría ser exactamente en el centro, podría ser más a la izquierda, podría ser más a la derecha, eso todavía no lo sabemos. Yo lo voy a ubicar por aquí, ¿cierto? Ahí está. ¿Ya? Y entonces mira lo que dice luego, ¿no? Dice, cuya distancia a la primera fracción, o sea, obviamente a un tercio, ¿no es cierto? Dice, es el doble de la distancia a la segunda fracción, o sea, a un medio. Entonces yo digo, profe, dice que la distancia que hay de f a un tercio es el doble de la distancia que hay de f a un medio. Por ejemplo, ¿no? Oye, si de f a un tercio hubieran, por ejemplo, 4 unidades, un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Y entonces, obviamente, de f a un medio solo hubiera 2. ¿Por qué? Porque dice que de f a un tercio hay el doble que de f a un medio. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Si de f a un tercio, por ejemplo, hubiera 6 unidades, entonces de f a un medio debería haber 3. ¿Por qué? Porque de f a un tercio siempre es el doble que de f a un medio. ¿Estamos? Obviamente sabemos que no va a ser ni 4 ni 6, ¿no? Porque obviamente acá pues no hay una unidad. ¿Estamos? Bien, vamos a ver eso. Profe, pero ¿cómo calculo la distancia de un número a otro? O sea, de f a un tercio, ¿cómo calcularía esa distancia? Bueno, la distancia de f a un tercio, jóvenes, lo calcularía restando, ¿no? Así se calcula la distancia de dos números en una recta. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si estamos en una recta y acá está el número 3 y acá está el número 7, obviamente la distancia de 3 a 7 son 4 unidades, ¿no es cierto? Y eso se encontraría restando 7 menos 3. Y entonces si quiero saber cuál es la distancia de un tercio a f, obviamente encontraré restando f menos un tercio. ¿De acuerdo? Entonces vamos a calcular eso. F menos un tercio me estaría representando la distancia de un tercio a f. ¿De acuerdo? Ahora vamos a calcular la distancia de f a un medio. Obviamente la resta siempre será mayor menos menor, ¿no es cierto? Entonces será un medio menos f. Ahí está. ¿Y qué dice el problema, no? Oye, dice que la distancia de f a un tercio es el doble de la distancia de f a un medio. O sea, esto que está aquí es el doble de esto. Bueno, pues eso se puede plantear como una ecuación, ¿no?
O sea, f menos un tercio será el doble de un medio menos f. ¿De acuerdo? De ahí vamos a operar. Acá, por ejemplo, me seguirá quedando f menos un tercio. Ahí está. El 2 entrará a multiplicar. Obviamente el 2 por un medio me quedará 1. Y el 2 al menos f me quedará menos 2f. ¿Bien? Seguimos. El menos 2f que vendría acá se sumaría con este f, me quedaría 3f. Y un tercio iría a sumar al 1, ¿no? Sería 1 más un tercio. ¿Cuánto sería 1 más un tercio? 4 tercios. Ahí está. ¿De acuerdo? Ya sabemos que el menos un tercio iría a sumar al 1. Sería 1 más un tercio. Y 1 más un tercio, eso sería 4 tercios. Profe, la idea es despejar f, ¿no? Así es. Así es que f, obviamente el 3 que está multiplicando f, iría a multiplicar acá al 3, ¿no? Sería dividir al otro lado. Me quedaría 4 novenos. ¿De acuerdo? Y entonces ese sería el valor de f, ¿no? 4 novenos. Pero ¿qué me pide el problema? Dice, halle una fracción equivalente a f. Ya sabemos que para hallar fracción equivalente, jóvenes, lo que tenemos que hacer es primero verificar si esa fracción es irreductible. Y efectivamente, ¿no? 4 novenos es irreductible. Entre 4 y 9 no hay ningún divisor en común, el cual le podemos sacar, ¿no es cierto? Y entonces, profesor, quiere decir que si ya es irreductible, se le puede agregar la constante para hallar una fracción equivalente a f. Pero me dice que la suma de los términos debe ser 130. Cuando me dicen los términos, hablamos del numerador y el denominador de la fracción. Es decir, me piden que sume 4k más 9k, ¿no es cierto? Eso me daría 13k. Esa suma de términos, dice el problema, debe ser 130. Y entonces, profe, quiere decir que k debe ser 10. Ahí está. Y entonces, la fracción equivalente, obviamente, esa fracción equivalente sería pues 4k. Acá me salió 10, eso será 40 sobre 90. ¿De acuerdo? Esa sería la respuesta a la pregunta número 12. ¿Sí? Bien, vamos a pasar al problema número 13. Bien, vamos a leer entonces el problema número 13, ¿no? Mira lo que dice. Dice, ¿qué cantidad se le debe aumentar o disminuir a los términos de la fracción generatriz del decimal 0,5227? A ver, profe, ¿cómo es eso? Mira, dice, ¿qué cantidad vamos a aumentarle o disminuirle? No sabemos si le debemos aumentar o le debemos disminuir, ¿cierto? Pero aquí dice a los términos de la fracción generatriz. Cuando dice los términos de la fracción, obviamente se refiere al numerador o al denominador, ¿no? O sea, cuando yo calcule la fracción generatriz de este decimal, me tendría que preguntar, oye, ¿le sumo o le resto alguna cantidad a los términos? ¿Para qué? Dice, para que sea equivalente a la fracción generatriz del decimal 0,36. ¿De acuerdo? O sea, más o menos, mira, ya más o menos tenemos una idea de lo que tenemos que hacer. Vamos a calcular la fracción generatriz de este decimal. Una vez que tenga la fracción generatriz, vamos a ver si le vamos a aumentar o disminuir a ambos términos de la fracción. Pero ¿para qué le vamos a aumentar o disminuir? Bueno, la intención es que sea equivalente a la fracción que generó este otro decimal, que sería el 0,36. Y entonces vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a calcular la fracción generatriz de este decimal y vamos a calcular la fracción generatriz de este decimal. ¿De acuerdo? Una vez que los tenga, ya sabemos que a la fracción generatriz de la primera habrá que sumarle o restarle a ambos términos de la fracción para que sea equivalente a la segunda. ¿Sí? A ver, hagamos eso entonces. Por ejemplo, el primer decimal que tengo es el 0,5227. Ahí está. Vamos a calcular su fracción generatriz. Profe, es un periódico mixto, ¿no? Así es un periódico mixto. Así que por ser periódico mixto, en el denominador habrá 9 y ceros, ¿no es cierto? ¿Cuántos 9? Bueno, hay dos cifras en el periodo, por lo tanto debería haber 2 9. Como hay dos cifras fuera del periodo, habrán 2 ceros. ¿De acuerdo? Arriba tendría que ir todo el número, o sea, 5227.
y le tendría que restar la parte que está fuera del periodo, ¿no? En este caso 52. Ahí está. A ver, ¿cuánto sale 52/27 menos 52? A ver, eso sale 51/75. Y abajo sería 99/00, ¿no es cierto? Bueno, como termina en 75, quiere decir que debe tener 25, ¿no es cierto? Así que saquemos 25, ¿no? 25. Obviamente este 2,0 significa 100, ¿no? Al sacarle 25 quedaría 4 acá. Obviamente me quedaría 99 por 4, ¿no es cierto? Arriba, al sacar 25 me quedaría 207. ¿Vamos? Luego, veo que ese 207 tiene novena, ¿no? Si la suma de cifras me da 9, tiene novena. Tiene novena. Este 99 también tiene novena. Entonces, novena de 99 sería 11. Acá me estaría quedando 11 por 4. Y acá novena del 207 sería 23. Entonces, quiere decir que la fracción generatriz de ese decimal sería el 23 sobre 44. Ahí está. Ya está. Ya tendría entonces la fracción generatriz del 0,5227. ¿De acuerdo? Ahora voy a calcular la fracción generatriz del 0,36. A ver, eso sería acá, por ejemplo, 0,36 periódico puro, ¿no es cierto? Ya sabemos que en un periódico puro el denominador debe constar solamente de cifras 9. ¿Cuántas cifras 9? Eso depende de cuántas cifras tenga el periodo, ¿no? Aquí vemos que el periodo tiene 2 cifras, por lo tanto habrán 2 9. ¿De acuerdo? Arriba se colocará todo el número, en este caso 36, se le quitará lo que está fuera del periodo, pero en este caso es 0, ¿no? Por eso sigue quedando 36. ¿Qué podemos hacer acá? Bueno, profe, simplificar, sacamos novena, entonces novena de 36 sería 4, novena de 99 sería 11. Por lo tanto, la fracción que me estaría quedando sería 4 onceavos. ¿De acuerdo? Esa sería la fracción generatriz del 0,36 periódico puro. Y entonces, ahora sí, hagamos lo que dice el problema, ¿no? El problema me decía que a esta fracción generatriz, o sea, al 23 sobre 44, dice, debemos aumentarle o disminuir, ¿cierto? Ahí está la duda, ¿no? Yo no sé si le voy a sumar o le voy a restar. Lo que voy a hacer yo es le voy a poner que le voy a sumar, ¿de acuerdo? Dice, hay que sumarle a ambos términos de la fracción una misma cantidad. ¿Para qué? Para que al final esto sea equivalente a la fracción generatriz del 0,36, es decir, al 4 onceavos. ¿Estamos jóvenes? Ya está. Y entonces, alguien me dirá, profesor, pero usted le pone sumar, pero ¿qué pasa si es restar? Mira, si es restar, el X me va a salir negativo. Ahí me voy a dar cuenta si es restar. ¿De acuerdo? Y si el X me sale positivo, quiere decir que acerté en que era sumar. ¿Estamos? Vamos a multiplicar en aspa, ¿no? Por ejemplo, acá sale 23 por 11. Profe, 23 por 11 me daría 253. Y 11 por X más 11X. Ahí está. Por este lado sería 44 por 4, lo que me daría 176 más X por 4, 4X. Profe, ese 4X pasaría a restar, me quedaría 7X por acá. Y el 253 tendría que irse a restar al 176. Y me doy cuenta que sale negativo, ¿cierto? Entonces, profesor, si me sale negativo, me sale menos 77. Y de ahí el 7 pasaría a dividir. Y entonces me quedaría menos 11. Profe, ¿por qué me salió negativo? Ya te dije, ¿no? Yo puse que era sumar, pero en realidad el problema me está diciendo, en realidad no era sumar, ¿no? Era restar. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta sería disminuir. ¿De cuánto se le debe aumentar o disminuir? En este caso me ha salido disminuir 11 unidades. ¿Estamos? Esa es la respuesta de la pregunta número 3. ¿De acuerdo? Bien, pasemos entonces a la pregunta número 14. Bien. Entonces, jóvenes, estamos en la pregunta número 14, ¿no? Mira lo que me dice.
Dice una fracción irreductible de denominador 37. Entonces dice genera un decimal de la forma 0, a más 2, a más 1, periódico puro. Me pide que halle el numerador de esta fracción, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver otra vez. Dice una fracción irreductible de denominador 37. Oye, esa fracción irreductible me están dando su denominador y me están pidiendo el numerador, ¿no? Hay el numerador de esta fracción. Oye, pero dice que esta fracción, al efectuar la división, sabemos que una fracción es una división, al efectuar la división genera este número decimal, mira. Y vemos que es un número decimal periódico puro. ¿De acuerdo? Con eso me piden que haya el numerador. ¿Ya? Entonces vamos a escoger la fracción, ¿no? A ver, profe, por ejemplo, si me dice que tiene denominador 37, entonces lo voy a escribir así, ¿no? Con denominador 37. Lo que me pide a mí es el numerador, así que para mí eso será mi incógnita, x. Ahora, esta fracción dice que genera este decimal, 0, a más 2, a más 1. Periódico puro, ¿no es cierto? Y entonces, por eso lo que tendría que hacer es calcular la fracción generatriz de este decimal. Así que vamos a hacer eso. ¿Vamos? Lo voy a colocar por acá, x sobre 37. Y por aquí vamos a calcular la fracción generatriz de este decimal. Ya sabemos que esto es un periódico puro. El denominador estará compuesto por puras cifras 9, ¿no es cierto? En este caso, como tiene 3 cifras en el periodo, habrán 3 9. 9, 9 y 9. ¿De acuerdo? Arriba se colocará todo el número, es decir, a más 2, a más 1. Pero ojo, ¿no? Se colocará el número. O sea, esto es un numeral, ¿no? De 3 cifras. Se le restará lo que está fuera del periodo, en este caso es 0, por eso lo voy a dejar igual. ¿De acuerdo? De ahí, jóvenes, lo que tendríamos que hacer es, primero, vamos a tratar de simplificar esto y luego descomponer esto, ¿no? Así no se puede trabajar, hay que descomponerlo, ¿no? En unidades, decenas, centenas. Eso significa que él se multiplicará por 1, él se multiplicará por 10 y él se multiplicará por 100. ¿De acuerdo? Entonces hagamos eso. Ya habíamos dicho que el 999 se descompone como 37 por 27. O sea, tiene 37 ava. Quiere decir que si yo saco 37 ava, acá quedaría 27. ¿De acuerdo? Y entonces, profesor, vamos a ver, acá quedaría 1 y operaría en aspa, ¿no? Acá sería 27x. Y por este lado sería 1 por él, ¿no? Que me quedaría lo mismo. ¿De acuerdo? O sea, me quedaría a más 2, a más 1, y obviamente es un número, ¿no? De 3 cifras. Por eso le coloco la rayita. ¿De acuerdo? Así. Y ahora lo que voy a hacer es descomponer este número. ¿De acuerdo? Entonces por acá me seguiría quedando 27x. El por 100 sería 100a. El por 10 sería 10a más 20. Y el por 1 sería a más 1. 100 más 10 más 1. Profe, eso sería 111a. Como esto se multiplicó por 10, este 10 multiplicado al 2 sería 20, ¿no? Más 1, 21. Ahí está. Profe, vamos a sacar tercia porque todos tienen tercia. Bueno, si todos tienen tercia, saquemos tercia. ¿De acuerdo? Tercia de 27, eso me da 9x. Tercia de 111, eso me quedaría 37. Y tercia de 21, eso me quedaría 7. Bien, ahí estamos ante una diofántica. Obviamente podríamos trabajarlo por múltiplos, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo trabajar las diofánticas. Pero creo que está fácil darle un valor a A, ¿no es cierto? Por ejemplo, si A fuera 2, y entonces sería 37 por 2, 74,
más 7, 81. Eso quiere decir que el x tiene que ser 9. ¿De acuerdo? Y además es el único valor que cumple para a, ¿no? Hay que recordar que a es una cifra. Por ser una cifra, lo mucho a podría llegar a 9. Pero como acá dice a más 2, y entonces a tampoco podría llegar a 9, ¿no? A tendría que llegar por lo mucho a 7. ¿De acuerdo? Para que este a más 2 sea 9 como cifra, que es su máximo valor. Y entonces el profesor, los valores de a irían pues, no tomaría 0, porque es primera cifra de un numeral, irían desde 1 hasta 7 nada más. He probado con 2 me cumple, si quieres puedes seguir probando, pero es el único valor que cumple para a, ¿de acuerdo? Como a mí me pedían el numerador y yo le puse que el numerador era x, entonces la respuesta será 9, ¿no es cierto? Esta es la respuesta al problema. El numerador será 9. Bien, pasemos entonces al problema número 15. Bien, bueno jóvenes, antes de resolver la pregunta número 15, vamos a ver acá algunas observaciones importantes, ¿no? Que nos van a ayudar a resolver más rápida, un poco más rápido el problema número 15, ¿de acuerdo? Oye, a veces cuando nosotros vemos una fracción, nos preguntamos, ¿y qué tipo de decimal generaría esa fracción? ¿Cierto? Porque sabemos que hay decimal exacto, decimales inexactos, ¿no? En los inexactos tenemos el periódico puro y el periódico mixto. Entonces yo me preguntaría, oye, ¿y qué tipo de decimal me generarían cada una de estas fracciones? ¿De acuerdo? ¿Eso, profe, se puede determinar sin hacer la división? ¿Yo podría saber? Claro que sí. ¿Ya? Entonces vamos a ver, por ejemplo. Mira, oye, si yo quisiera saber qué tipo de decimal genera el 7/16, entonces lo que tendría que fijarme siempre es en el denominador. ¿De acuerdo? Si tú, por ejemplo, el denominador de una fracción lo puedes transformar a una potencia de 10, y entonces quiere decir que genera decimal exacto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este 7/16 yo lo podría escribir así, ¿no? Este 16 lo podría escribir como 2 a la cuarta. Y aquí sería el 7. Entonces yo me pregunto si ese 2 a la cuarta lo podría transformar en una potencia de 10. Claro que sí. Profe, si yo multiplico por 5 a la cuarta, tanto al denominador como al numerador, entonces, profesor, acá se genera pues una fracción con denominador 10 a la cuarta, ¿no es cierto? Y tú sabes que cuando tiene denominador una potencia de 10, se llama fracción decimal. Y una fracción decimal genera un decimal exacto. ¿Estamos? Y entonces, profesor, esa es la idea, ¿no? Siempre que yo vea una fracción, debería preguntarme, para que genere decimal exacto, yo debería agarrar ese denominador y transformarlo en una potencia de 10. Si eso se puede hacer, entonces quiere decir que va a generar un decimal exacto. Si no puedo transformar una potencia de 10, y entonces no va a generar decimal exacto. ¿De acuerdo? Ese es lo primero. ¿Ya? Ahora, ¿y cómo me doy cuenta que sí se puede transformar a un decimal exacto? Descomponiendo el denominador, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá era 2 a la cuarta, y 2 a la cuarta, obviamente, para llevar una potencia de 10, hay que multiplicarlo por 5 a la cuarta para llevar una potencia de 10. ¿De acuerdo? Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, a ver, supongamos que te dijeran el 7/25. Y entonces dices, bueno, ese 25 se puede escribir como 5 al cuadrado, ¿no? Y esto se puede llevar a una potencia de 10, claro, multiplicando por 2 al cuadrado, tanto arriba como abajo, ¿cierto? Abajo me quedaría 10 al cuadrado y arriba me quedaría 28. Y eso sería obviamente 0,28. Y entonces me daría pues un decimal exacto. ¿Estamos? Y entonces observa lo siguiente, ¿no? Que para que tú lo puedas transformar en una potencia de 10, mira que prácticamente este denominador solamente tiene factor 2, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, para que esto se transforme en una potencia de 10, este denominador solamente tenía factor 5. Y entonces de ahí podemos establecer una conclusión, ¿no? Dice, si el denominador de una fracción tiene únicamente factores 2, factor 5 o tiene ambos, nos va a generar un decimal exacto, ¿de acuerdo? Entonces, jóvenes, esa es la conclusión a la que podemos llegar, ¿sí? Bien.
Profe, ¿y qué pasaría, por ejemplo, si una fracción no tiene en el denominador ni factor 2 ni factor 5? Bueno, eso lo vamos a ver aquí, mira. Por ejemplo, esta fracción 8/21, puedo observar, por ejemplo, que al descomponer el denominador solamente habrían factores 3 y 7, ¿no es cierto? El 21 se descompone como 3 por 7. Y observo pues que no hay ni factor 2 ni factor 5. Eso quiere decir, jóvenes, que al no tener ni factor 2 ni factor 5, lo que va a generar es un decimal periódico puro. ¿De acuerdo? O sea, basta que tenga factores diferentes de 2 o 5, lo que genere será pues un decimal periódico puro. Por eso que acá dice, ¿no? Si el denominador tiene factores diferentes a 2 o 5, y entonces lo que va a generar será el decimal periódico puro. ¿De acuerdo, jóvenes? Así. Bien. Profe, aquí por ejemplo, esta fracción 9/35, podemos observar que si yo descompongo el denominador, obviamente por ser 35 se descompone como 5 por 7, ¿cierto? Ahora, acá veo que hay un factor 5, profe. Y ese factor 5 se puede llevar a potencia de 10, claro que sí, multiplicando por 2, ¿no es cierto? Pero este 7 no lo puede llevar a potencia de 10. Entonces podemos observar que en el denominador hay factor 5, pero también hay factores diferentes de él. Y entonces el profesor, cuando tiene factores 2 o 5 y aparte tiene otros factores diferentes, y entonces el tipo de decimal que genera ya no será periódico puro, será un decimal periódico mixto. ¿De acuerdo? O sea, por los factores 5 o 2 que aparezcan, prácticamente debería generar un decimal exacto, ¿no? Y por los factores diferentes de ellos, debería generar un periódico puro. En la combinación de ambos, jóvenes, va a generar un decimal periódico mixto. ¿Estamos? Eso nos va a servir para resolver el siguiente problema. Bien, acá me dice, por ejemplo, señale en qué cifra termina el periodo de la siguiente fracción. Para saber qué tipo general genera esta fracción, ya dijimos que tendríamos que fijarnos en el denominador, ¿no es cierto? Yo observo, por ejemplo, que este 3/27, al descomponerlo, no va a tener ni factor 2 ni factor 5. Y al descomponer este 3/23, tampoco. Eso quiere decir, profesor, que esta fracción, va a generar un periódico puro. ¿Estamos? Y al generar un periódico puro, y entonces obviamente todas las cifras decimales estarían dentro del periodo, ¿no es cierto? Ahora, como es una fracción propia, obviamente porque el numerador es menor que el denominador, y entonces va a generar un decimal de esta forma, ¿no? 0, ¿de acuerdo? Y de ahí va a tener cifras en el periodo. ¿Cuántas cifras en el periodo? Eso es lo que no sé. Por eso yo voy a suponer que hay un buen grupo de cifras, ¿no es cierto? Oye, y entonces no sabemos cuántas cifras tiene el periodo, por eso he colocado ahí ABC, puntos suspensivos, que hay varias cifras y hay una última cifra. ¿Por qué si marco la última cifra? Porque a mí me dicen en qué cifra termina, ¿no? Entonces lo que me estarían pidiendo sería el valor de M. ¿Estamos? Bien. Y entonces, profesor, hagamos eso, ¿no? Por ejemplo, como a mí me piden la cifra terminal, y entonces me interesaría saber en qué cifra termina este 327 elevado a la 328. Recuerda que ya trabajamos eso, ¿no? Mira, un número que termina en 7 elevado a una potencia múltiplo de 4, ¿no es cierto? Ya habíamos visto eso en algunos problemas anteriores, y entonces, profesor, veíamos pues que el patrón era cada 4, ¿no? Por ejemplo, 7 a la 1 terminaría en 7, 7 al cuadrado terminaría en 9, es decir, el por 7 me daría 63, terminaría en 3, y el por 7 me daría 21. Quiere decir que el 7 a la cuarta terminaría en 1, ¿no? Y habíamos visto también que el patrón era cada 4. Cada múltiplo de 4 terminaba en 1, cada múltiplo de 4 más 1 terminaba en 7, múltiplo de 4 más 2 terminaba en 9, y múltiplo de 4 más 3 terminaba en 3. En este caso, como 328 es múltiplo de 4, entonces terminará en la cifra 1. Bien, entonces vamos a escribir F por aquí. Ya sabemos que el 327 elevado a múltiplo de 4 terminaría en 1. Así lo voy a escribir.
me dará un número bastante grande, pero que termine en la cifra 1, ¿no es cierto? Arriba sería el 32. Y ahora veamos en qué cifra termina el 323 elevado a la 324. Vemos que este exponente también es múltiplo de 4. Y ya habíamos analizado también el 3, que el 3, a partir de cada 4, el patrón era pues por múltiplos de 4, ¿no? Entonces vamos a ver en qué terminaría, ¿no? Profe, 3 a la 1 es 3, 3 al cuadrado es 9, 3 al cubo es 27, termina en 7, y 3 a la cuarta sería 81, termina en 1. Eso quiere decir que cuando el 3 está elevado a un múltiplo de 4, terminaría en 1. Cuando está elevado a un múltiplo de 4 más 1, terminaría en 3. Cuando está elevado a un múltiplo de 4 más 2, terminaría en 9. Y cuando está elevado a un múltiplo de 4 más 3, terminaría en 7. ¿De acuerdo? Todo eso ya lo hemos explicado anteriormente. Entonces, profesor, como este es múltiplo de 4, el 3 elevado a un múltiplo de 4 estaría terminando en 1 también. Ahí está. ¿De acuerdo? Por este lado, jóvenes, tendría que calcular la fracción generatriz de ese decimal. ¿Cierto? Y entonces, profesor, recordemos que en el denominador deberían haber puras cifras 9. Entonces colocaremos 9, 9, 9. ¿Pero cuántos 9, profe? No sé. No sé, ¿no es cierto? Porque no sé cuántas cifras tiene ese periodo. Arriba se colocaría el número sin considerar la coma decimal, es decir, ABC, con el M al final, pero todo como un número, ¿no es cierto? Así. ¿Estamos? De ahí tendría que operar en aspa, ¿no? Mira que acá 1 por 1 terminaría en 1. ¿Estamos? 1 por 1 terminaría en 1. Y ese 1 tendría que ir a multiplicar, o ese número que termine en 1 tendría que ir a multiplicar a este número que termine en m. ¿De acuerdo? Es decir, quedaría así, ¿no? Y él tendría que ir a multiplicar acá. Jóvenes, este 9 por este 2 terminaría en 8. O sea, me daría un número bastante grande, pero que termine en 8. ¿Estamos? Eso me estaría quedando multiplicar esto que está aquí. Y por el otro lado, el 1, el número que termina en 1, multiplicado por m, obviamente que me va a dar un número que termine en m. Y entonces, jóvenes, como esto es una igualdad, haciendo la comparación, llegamos a la conclusión pues de que el valor de m necesariamente tendría que ser 8. Y además, él es la última cifra del periodo, ¿no? Que es lo que pedía el problema. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, así se resuelve este problema, ¿no? Y obviamente la resolución es bastante rápida una vez conociendo esto, ¿no es cierto? Por eso era importante aclarar esto, ¿no es cierto? Bien, pasemos entonces al problema número 16. Bien, jóvenes, pasemos al problema 16 entonces, ¿no es cierto? Mira lo que me dice, ¿no? Dice, halle las tres últimas cifras del periodo generado por la fracción 7 sobre 43. Y dé como respuesta la suma de estas cifras. Oye, sabemos que el número 7 sobre 43 obviamente va a generar un decimal periódico puro, ¿cierto? Porque el 43 obviamente pues es un número primo. Y la descomposición del 43 no va a generar ni factor 2 ni factor 5. Bueno, entonces vamos empezando por ahí, ¿no? Profe, a ver, voy a escribir acá la fracción. La fracción 7 sobre 43. Entonces generará un decimal periódico puro. Ahora, como es una fracción propia, porque el numerador es menor que el denominador, obviamente acá será 0 y generarán cifras decimales, ¿no es cierto? ¿Cuántas cifras? No sé. Pero mira que yo voy a colocar las tres últimas cifras. ¿Por qué estoy indicando las tres últimas cifras? Porque me piden las tres últimas cifras, o sea, me piden el valor de m, n y p. ¿De acuerdo? Ahora vamos a llevar a su fracción generatriz. Mira que este decimal, la fracción generatriz, obviamente estaría conformado el denominador por puras cifras 9. En este caso sería así, ¿no? 9, 9, 9. ¿Cuántas cifras 9? Bueno, eso depende de cuántas cifras hay acá, que no lo sabemos, ¿cierto? Y arriba se colocaría todo el número sin considerar la coma decimal A, B, C, M, N y P. Pero ojo que esto es un número, ¿no? Por eso le voy a colocar ahí la rayita arriba para indicar que es un numeral. ¿De acuerdo? ¿De ahí qué tendría que hacer? Profe, lo que tendría que hacer era multiplicar en aspa, ¿no es cierto? Entonces multiplicar en aspa, mira que por acá sería así, ¿no?
9 por 7, 63, así me daría, a ver. 9 por 7, 63, llevaría 6. Luego acá, como hay otro 9, sería 9 por 7, 63 nuevamente. Como llevaba 6 sería 69, ¿cierto? Nuevamente acá hay otro 9. Ese 9 por 7 me volvería a dar 63, más 6 que llevo, 69, y así sucesivamente. ¿Estamos? Eso sería el producto de este número conformado por puros 9 con el 7. Por el otro lado, me daría el producto de 43 por A, B, C, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces sería así, ¿no? 43 por, y acá sería el número ABC, MNP. ¿De acuerdo, jóvenes? Así me estaría quedando esta operación. Y entonces lo que voy a hacer, como yo quiero saber cuánto vale M, cuánto vale N y cuánto vale P, voy a trabajar acá como si fuese, por ejemplo, criptoaritmética, ¿no es cierto? Voy a colocar aquí ABC, por ejemplo así, MNP, multiplicado por 43. ¿Estamos? Ya sabemos que al multiplicar MNP por 43, todo este número se multiplicará por el 3, ¿no es cierto? Y me arrojará un producto parcial, el cual irá por acá, ¿de acuerdo? El cual irá por acá, ¿no? Luego P por 3, me dará un número aquí, luego N por 3, y luego M por 3, así. Luego, profesor, multiplicaremos P por 4, empezaremos de aquí, ¿no es cierto? P por 4 me dará un número aquí, N por 4 me dará un número aquí, y M por 4 me dará un número aquí. ¿De acuerdo? Y entonces de ahí, ¿qué se hace? Se suma, profe, ¿no es cierto? Sumaremos los productos parciales. Obviamente él bajará, dará un número por aquí. ¿De acuerdo? Acá sumaremos. Y acá sumaremos, ¿no es cierto? Ahora, estas 4 últimas cifras serán obviamente pues las 4 últimas cifras del resultado, ¿no? Este resultado de 999 por 7 que lo tenemos por aquí. Así que lo podemos ir poniendo, ¿no? Acá, ahí está, así sería, ¿de acuerdo? Bien, oye, pero este 3 obviamente que viene de aquí, ¿cierto? Entonces, profesor, vamos a colocar el 3 aquí. Pero ese 3, profesor, viene de multiplicar el P por el 3. Así que claramente nos podemos dar cuenta pues que ese P tiene que ser 1. ¿De acuerdo? Ahí está. Luego, profe, si bien es cierto que P vale 1, multiplicado por 3 va a dar 3, pero luego cuando yo multiplique en el segundo producto parcial, debería multiplicar 1 por 4, ¿cierto? Y ese resultado debería estar acá. Como acá me dice 9, y yo sé que viene de la suma de estos dos números, entonces porque acá era 5. Ahora, ¿este 5 de dónde salió? Obviamente de multiplicar n por 3, ¿no es cierto? Acá es 1 por 3, 3, luego n por 3, 5. Eso quiere decir que n tiene que ser 5. ¿De acuerdo? Así, ¿no? 5 por 3, 15, llevaría 1. ¿De acuerdo? Ahora, profe, pero luego en el segundo producto sería 1 por 4, 4, 5 por 4, 20. Eso quiere decir que acá es 0, ¿no es cierto? Como acá dice 9, es porque acá hubo 9. ¿Ese 9 de dónde viene? Bueno, veamos. Mira que está en el primer producto parcial. 1 por 3, 3. 5 por 3, 15. Llevaría 1. Y luego m por 3 más 1 que llevaba debería terminar en 9. Eso quiere decir que m por 3 debería acabar en 8. ¿De acuerdo? ¿Qué número por 3 acaba en 8? Obviamente será 6. 6 por 3, 18. Y 1 que llevaba, 19. ¿De acuerdo? Y entonces, jóvenes, prácticamente ahí estarían los 3 valores de M, N y P, ¿no es cierto? Que es lo que pide el problema. Me pide que dé como respuesta la suma de esos números. Así que sumaré 6 más 5 más 1. Y eso me da 12. ¿Bien? Entonces, jóvenes, pasemos al problema número 17. Miren lo que me dice, ¿no? Me dice si M sobre 11 más N sobre 5 más P sobre 8 es igual a 1,92954, periodo en el 54. Con eso me piden que calcule la suma de M más N más P.
Bien, lo que puedo observar, jóvenes, es que acá hay una suma de fracciones, obviamente fracciones heterogéneas, ¿no es cierto? Hay que sacar el mínimo común por acá. Y por aquí hay que llevar a la fracción generatriz de este decimal periódico mixto, ¿no es cierto? Sabemos que es mixto porque en la parte decimal hay cifras periódicas y hay cifras que no lo son. Entonces vamos a hacer eso, ¿no? A ver, oye, como yo veo que estos números son primos entre sí, entonces cuando los números son primos entre sí, el mínimo común sería el producto de ellos. Es decir, que el mínimo común va a ser el producto de 11 por 5 y por 4. ¿De acuerdo? Eso significa que sería 8 por 5, 40 por 11, 440 sería el mínimo. ¿Estamos? Entonces, homogenizando, para que sea 440, obviamente multiplicaremos acá por 40 y arriba por 40. ¿No es cierto? Así me dará 440. Obviamente, si le 5 le faltaría el 8 por 11, es decir, multiplicaría por 88 abajo y por 88 arriba. ¿De acuerdo? Oye, si él es 8, le faltaría el 5 por 11, es decir, multiplicaría por 55 abajo y por 55 arriba. ¿Cómo me estaría quedando entonces por aquí? ¿Cierto? A ver, vamos a pasar aquí una línea. Mira que arriba me estaría quedando 40m más 88n más 55p. ¿De acuerdo? Abajo me estaría quedando obviamente 440 o el producto de 5 por 8 por 11, ¿no es cierto? Que es lo mismo. Por este lado voy a calcular la fracción generatriz. ¿De acuerdo? La fracción que generó este decimal. Vamos a empezar por el denominador. Sabemos que como hay dos cifras en el periodo, se generarán dos nueves, y como hay tres cifras fuera del periodo, se generarán tres ceros. ¿De acuerdo? Arriba colocaremos todo el número y le quitaremos lo que está fuera del periodo, ¿no? Como número. Entonces el número que quedó fuera del periodo sería 1929. Ahí está. ¿De acuerdo? Bien, empecemos a... bueno, esta resta, primero la vamos a calcular. Esa resta me daría 191.025. ¿De acuerdo? Lo puedes comprobar. Y pues comenzaremos a simplificar por aquí, ¿no? Por ejemplo, acá yo veo que hay onceava, acá tengo 99, onceava de 99 sería 9. Saco quinta, este 0 significa 10, si le saco quinta queda 2, acá sería 100, ¿no es cierto? A ese 100, si le saco cuarta del 100 me quedaría 25, y aquí cuarta de él me quedaría 2, que ese 2 se cancelaría con este 2. Eso quiere decir que abajo me estaría quedando 9 por 25. Y arriba me está quedando 191.025. Bueno, como termina en 25, tiene 25 ¿no es cierto? Entonces sacaremos 25 a estos dos números. Me estaría quedando el número 7.641. Si yo le sumo las cifras a este 7.641, me sale 18. Quiere decir que tiene novena. Sacamos novena. Y entonces me estaría quedando 849. ¿De acuerdo? Otra forma hubiera sido que yo divida, ¿no?, este número entre el producto de este número, y esa división obviamente me iba a salir exacta, ya que acá ya no tenía más números, ¿no es cierto? Bien, entonces ¿cómo estaría quedando entonces? Estaría quedando así, ¿no? 40m más 88n más 55p igual 849. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, para intuir más o menos qué valores podrían tomar, mira que yo acá, este 40m se supone que va a acabar en 0, ¿no es cierto? Ahora, este 55p tiene dos formas de acabar. O acaba en 5 o acaba en 0. ¿Estamos? Ya sabemos que un múltiplo de 5 multiplicado por cualquier otro número va a acabar en 5, en 0. Pero mira que si acabara en 5,
como el resultado final está acabando en 9, quiere decir que 88n tendría que acabar en 4, ¿cierto? Pero si acabar en 0, mira que él acabó en 0 y él acabó en 0, si el resultado acaba en 9, quiere decir que 88n debería acabar en 9. Yo te pregunto, ¿88 por algún número podría acabar en 9? No, profesor, eso es imposible, ¿no? Si un número par multiplicado por otro número nunca va a acabar en cifra impar. Y entonces, profesor, quiere decir que está descartado esto, ¿no? Si está descartado esto, entonces también está descartado esto. ¿De acuerdo? Entonces, profesor, de ahí más o menos intuyo yo qué valor podría tomar n. ¿De acuerdo? Para que termine en 4, podría ser 3, o también podría ser 8, ¿no? ¿Cierto? Pero por 8, mira que ya estamos acercándonos bastante. Creo que 8 por 88 me daría 704. Estoy muy cerca. Con 55 y 40 creo que no me va a cumplir. Así que voy a probar con 3. Si multiplico 88 por 3, eso me daría 264. Ese 264 lo mandaría a restar. ¿De acuerdo? Entonces me estaría quedando así, ¿no? 40m más 55p. Y obviamente el 264 al pasar a restar al 849 me va a dar 585. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos sacar? Quinta, profe. Sacamos quinta, quinta y quinta. Si yo saco quinta, acá me quedaría 8m. Aquí me quedaría 11p. Y acá me quedaría 117. Bueno, estamos ante una diofántica, obviamente se destacará por múltiplos, ya sabemos, ¿no? Se agarra el menor múltiplo de 8, pero yo voy a darle los valores rápidamente para no demorar esto. Él sería 7, me daría 77, ¿no? Para 117 tendría que faltar, le falta 40, y entonces el m tendría que ser 5. 40 más 77, eso me daría 117. Entonces los valores de m, n y p serían 5, 3 y 7. Como me piden la suma, entonces la respuesta sería 17. Perdón, 15, ¿no? 5, 12 más 3, 15. ¿De acuerdo? Así. Bien, esa sería la solución de la pregunta número 17. Pasemos a la pregunta número 18. Oye, mira lo que me da, ¿no? Me dice si A sobre B es igual a 0,AB periódico mixto, calcula el valor de A más B. Mira que A y B son cifras, ¿no? ¿Cierto? Porque forman parte de un numeral. Ahora, si este es un periódico mixto, jóvenes, recuerda cómo debería la forma que debería tener el denominador para que genere un periódico mixto. Recuerda que el periódico mixto se generaba cuando el denominador, al descomponerlo, tenía factores 2 o 5 y además tenía otros factores diferentes de ellos, ¿no es cierto? Eso quiere decir que este B, al descomponerse, tendría que tener o factor 2 o factor 5, pero además debería tener otros factores. Pero recuerda que él es una cifra, ¿no es cierto? O sea, no debe ser muy grande, ¿no? Y entonces, profesor, por ejemplo, sería, si yo dijera que él tenga el factor 2, supongamos que este B al descomponerlo tiene factor 2, debería tener además otro factor, ¿de acuerdo? Diferente de 2 o 5, podría ser 3 y entonces el B sería 6. Profe, si otro factor diferente de 2 o 5 podría ser 7. Oye, pero 7 por 2 me daría 14. Ya no sería una cifra, sería un número de 2 cifras. ¿No es cierto? Eso quiere decir que si tiene el factor 2, únicamente debería tener otro factor 3. Y entonces el B sería 6. Si no tuviera el factor 2 y más bien tuviera el factor 5, y entonces acá debería tener otro factor diferente de 2 o 5, ¿no? Si fuese el 3, que es el más pequeñito, sería 15. Y entonces B sería un número de 2 cifras y no de una cifra. Y entonces el profesor quiere decir que no podría tener factor 5. Y entonces el profesor quiere decir que el único factor que debería tener sería 2 acá y 3 aquí. ¿De acuerdo? Entonces ya descubrimos prácticamente que el valor de B es 6. Si ya descubrimos que el valor de B es 6, entonces ya el problema está bastante fácil, ¿no? Me quedaría con una sola variable. Porque yo colocaría por acá A sobre 6
igual a 0, a 6 periodo en el 6. ¿De acuerdo? Y entonces voy a calcular la fracción generatriz de este periódico mixto, ¿no? A ver, profesor, como tiene una cifra periódica, tendrá un 9, ¿no es cierto? Y como tiene una cifra que está fuera del periodo, tendrá un 0. Arriba se colocará todo el número, en este caso A6, y le quitaremos lo que está fuera del periodo, ¿no? Que en este caso sería A. ¿Estamos? Si podemos simplificar, simplifiquemos. Acá sacamos sexta 1, sexta 15. Entonces pasaremos a multiplicar en aspa y más o menos me estaría quedando así, ¿no? 15 por A, eso me da 15A. Luego 1 por A6 menos A, obviamente quedaría A6 menos A. ¿De acuerdo? Profe, esto hay que descomponer. Así es, vamos a descomponerlo. Sería 15A igual, esto sería unidad decena, quiere decir que 10A más 6, así se descompondría la 6, pero menos A, ¿no es cierto? Oye, acá 10A menos A me daría 9A y lo mando a restar. Eso me daría 6A igual a 6. Eso quiere decir, profesor, que el valor de A sería 1. Y como el valor de B ya me había salido 6, ¿no es cierto? Ya habíamos comprobado que B vale 6. Y entonces quiere decir que la fracción era un sexto, ¿no es cierto? Si me piden la suma de A más B, entonces la respuesta será 7. ¿Estamos jóvenes? Así. Bien, pasemos entonces a la pregunta número 19. Bien, aquí en la pregunta 19 podemos observar pues 1 sobre AB, es un número, el 1 sobre un número de 2 cifras. Por acá podemos hablar de un periódico puro, ¿no es cierto? Lo único que podríamos hacer es calcular la fracción generatriz y comenzar a operar. Así que eso es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? A ver, voy a escribir acá el mismo número. Sería 1 sobre AB. Obviamente este es un número de 2 cifras, por eso le voy a colocar su rayita arriba. Por este lado, jóvenes, como es un periódico puro, obviamente va a tener puras cifras 9 en el denominador. Como hay 3 cifras decimales, obviamente tendrá 3 9, ¿no es cierto? Arriba colocaremos todo el número, en este caso sería A-1B. Le quitaré lo que está fuera del periodo, que obviamente sería el valor de 0, ¿no? Entonces por eso lo voy a dejar igual, ¿sí? Bien, de ahí operaremos en aspa, entonces me quedará 9, 9, 9 igual a AB multiplicado, así vamos a multiplicar este AB por el A-1B. ¿De acuerdo? Este es un número de 2 cifras y él también. Ya está. Oye, ya habíamos dicho hace rato que este 999 se descompone como 37 multiplicado por 27, ¿no es cierto? Quiero que te des cuenta de estos dos números, ¿no? Mira que estos números se parecen mucho. Tiene la última cifra igual como ellos dos. Y en la cifra de las decenas, prácticamente el primer número es mayor que el segundo número, pero en una unidad, ¿no es cierto? Y este número es mayor que este número en una unidad en la cifra de las decenas. Eso quiere decir, profesor, que prácticamente este AB estaría representando al 37 y este A-1B estaría representando al 27, ¿no? Y entonces por comparación de términos podemos dar cuenta pues claramente que el valor de A es 3 y el valor de B es 7. Como me piden la suma, entonces sería 3 más 7, 10. ¿Estamos? Bien, jóvenes, hasta ahí serían los problemas de fracciones 1, ¿no? Hemos visto acá bastantes casos diferentes a los ejemplos que habíamos visto en la parte primera, ¿no? Con la intención de ampliar o complementar los conocimientos en esta parte de fracciones 1. Bien, y ahora lo que nos quedaría sería pasar a fracciones 2. ¿Sí? Nos vemos, chicos. Hasta la próxima.